¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Electrónica 1, los jueves de N3 y N4. El día de hoy vengo a presentar mi práctica número 4, circuito recortado. Vengo a presentarles el arreglo que hicimos durante la práctica. Primero se utilizó un capacitor conectado a una resistencia. El capacitor es de 0.1 microfaradios, la resistencia es de 100 kiloohms, un diodo 1N4149. También tenemos un potenciómetro de 1 kiloohm. Tenemos conectado también una fuente de voltaje interactiva con valores máximos de 12 y valor mínimo de menos 12 e incrementos de 5%. Se conectaron o nos piden en la práctica conectar un generador de funciones, un multímetro y un osciloscopio. El generador de funciones lo vamos a tener configurado de esta manera, en una onda sinusoidal, una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 10 volts pico. Como podemos observar, el positivo va conectado al capacitor y el común va conectado a tierra. Después está conectado el capacitor, la resistencia y el diodo, y aquí observamos un voltímetro. Este voltímetro nos va a ayudar para observar cuál va a ser nuestro voltaje de referencia con respecto al entregado con la resistencia o el potenciómetro. Nosotros en la práctica nos piden que entreguemos o que evaluemos a 25% del voltaje total para observar el voltaje de referencia. En este caso, si nosotros corremos la simulación, el voltímetro configurado en voltaje y en corriente directa, tenemos un voltaje de referencia de 3 volts con respecto al total de 12. Y como podemos observar en el osciloscopio, al abrirlo podemos observar que está en base al tiempo 1 microsegundo por división de 10 volts la escala en cada uno de los canales, y así se puede observar cómo es que está pasando o cómo es que manipula el circuito sujetador la señal. Como podemos observar, la señal azul es la original representando el voltaje total y la señal de color amarillo es la señal manipulada por el voltaje de referencia, que aproximadamente con respecto al eje son 3 volts. Aquí lo podemos observar cómo es que, el voltaje, aquí el de referencia, alcanza hasta los 3 volts con respecto a la original. Aquí lo podemos observar. Ahora, la práctica nos pide que lo analicemos con 12 volts a 25%, como a este 25%. Ahora la práctica nos pide que lo analicemos a menos 12 con 25%. El resultado nos va a entregar que la gráfica con respecto al voltaje de referencia, que es esta señal de color amarilla, con respecto a la original, pues es más pequeña en comparación a los 12 volts. Ahora, también la práctica nos pide que a 25% lo analicemos con 0 volts. Es decir, que no va a tener 0 voltaje de referencia y 0 voltaje total. ¿Cómo es que va a representar la gráfica? Y también, como podemos observar, sigue en el eje de referencia la manipulación de la señal, es lo que nos entrega el circuito recortador. Añadiendo un apunte, nuestro voltaje de referencia es el que rige cómo se comporta el sujetador y nos permite manipular la señal. Como podemos mover hacia arriba o hacia abajo esta gráfica con respecto a nuestros voltajes de referencia y los totales, podemos decir que un circuito sujetador nos permite manipular la señal. Como lo mencionábamos, lo podemos mover hacia arriba o hacia abajo con respecto a nuestro eje de referencia para poder observar la diferencia de señales que nos entrega cada uno. Sin más, hasta aquí dejo esta práctica. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.